buenos días. Bueno, sí, muy buenos días tengan todos ustedes, tardes ya, la verdad muy contentos. Felicidades a todo el equipo organizador de este gran evento, este primer Congreso de Desarrollo Inmobiliario e Inversiones. Nos ha encantado estar participando activamente. Y bueno, pues yo estoy muy honrado de poder presidir un panel de un tema que a mí me apasiona, que es el tema de la industria de oficinas en la Ciudad de México. Yo me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional, 25 años, a la renta y venta de oficinas corporativas en la Ciudad de México, y vaya que hemos visto cambios en este segmento. Quiero empezar por dar las gracias a asistir a este panel, a nuestros invitados, empezando por un querido amigo y muy respetado jugador de la industria inmobiliaria, que es Jorge Gamboa de Buen. Jorge Gamboa es actualmente director general de Grupo Danos, Fibra Danos, empresa desarrolladora inmobiliaria. Ha estado en este cargo durante los últimos 14 años. Con anterioridad a todo este éxito que ha tenido al frente de Grupo Danos, Jorge fue secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Distrito Federal y director general adjunto del Programa de Reconstrucción de Vivienda después del sismo de 1985. Además, Jorge, de haber impartido múltiples cátedras en la Universidad Iberoamericana y en la Nacional Autónoma de México, es autor de varios libros sobre artículos de temas de desarrollo urbano, un verdadero amante, creo yo, de la ciudad. Gracias, Jorge, por estar aquí esta mañana. También está con nosotros el señor Francisco Martín del Campo. Él es arquitecto egresado de la Universidad Anáhuac y del IPADE. Después de haber trabajado en varias firmas de arquitectura, Francisco fundó el reconocido y prestigiado Grupo Arquitectoma, el cual acaba de cumplir 30 años prácticamente ya de existir, razón por la cual en enero de este año publicó el libro Arquitectoma, 30 años de arquitectura en México, con múltiples reconocimientos internacionales también. Arquitectoma acaba de ser ganador del segundo lugar del ranking de los 10 despachos visionarios del 2015 que entrega la revista Obras de Grupo Expansión. Bueno, debería estar aquí también la arquitecta Julieta Boy, del despacho LBR&A, quienes tienen a su cargo el desarrollo, conceptualización y construcción de la famosa Torre Reforma. Espero que nos acompañe pronto. Y finalmente, bueno, otro querido amigo y muy activo desarrollador inmobiliario, el señor Elías Camaji, fundador del Grupo ZKC, quien tiene a su cargo pues múltiples desarrollos comerciales, de oficinas y de usos mixtos, y quienes han generado un fondo de inversión que tiene las características de ser una fibra privada, con una, la verdad, muy impresionante trayectoria en los últimos 10 años de su creación de ZKC. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos mis panelistas y hemos preparado alguna terna de preguntas generales sobre el tema de oficinas que, insisto, hoy, este año el mercado de oficinas de la Ciudad de México rompió el récord histórico de los 5 millones de metros cuadrados. Estamos hablando de oficinas clase A y A+, estos son edificios de 20 años de desarrollo a la fecha. Y bueno, pues vemos una segmentación de los mercados y hemos preparado algunas preguntas generales que voy a dirigir a cada uno de nuestros invitados, pero que los invito a que se sientan con la libertad de complementar si creen que pueden aportar para nuestra audiencia alguno de estos temas, ¿no? Y quiero empezar contigo, Jorge, si me permites. Pues creemos que uno de los retos más importantes a los que enfrentan los desarrolladores de oficinas en la Ciudad de México es el tema de encontrar terrenos, buena tierra, que tenga el uso, no solo el uso, sino la escala y el potencial para poder hacer proyectos pues de la relevancia de los que tradicionalmente hace Grupo Danos. Creo que si en algo se ha destacado Grupo Danos es por generarse reservas territoriales espectaculares como la del Toreo. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo es que ustedes han encontrado darle la vuelta a este reto? Sí, gracias, con mucho gusto. Efectivamente, sabemos que la Ciudad de México tiene el mercado más importante de oficinas, de centros comerciales, de vivienda del país, con una demografía muy sólida, con una economía también que tiene un per cápita del doble del resto del país, es decir, una serie de condiciones que lo hacen el mejor mercado para invertir en él. Sin embargo, también sabemos que la Ciudad de México es muy complicada desde el punto de vista político, de acción comunitaria y de encontrar terrenos adecuados.
Yo casi diría que el terreno paradigmático que cualquier desarrollador busca para un centro comercial o para unas oficinas en este caso, que es cuadradito, con calles, legal, que coincide las escrituras con el levantamiento y todo lo demás, ese por lo menos yo en toda mi vida no lo he encontrado, ¿no? Entonces, lo que tiene uno que hacer como desarrollador es encontrar las oportunidades y crear los terrenos. Suena raro, pero creo que esta es la palabra que mejor describe el tema. Nosotros a lo largo de los años, creo que terrenos baldíos, solo hemos comprado uno en Iztapalapa, pero todos los demás tenían algo encima antes, o tenían un parque de béisbol, o tenían una plaza de toros, o tenían una gasolinera, hemos comprado 2 gasolineras, o tenían un antro, o tenían unas tiendas, o tenían algo por el estilo. Esto implica mucha chamba, implica mucho riesgo en muchos de los casos, porque pues generalmente, por ejemplo, en el caso del ensamblaje del toreo, lo que acabamos comprando fueron 5 lotes diferentes y negociando con el gobierno del Estado de México y del municipio de Naucalpan las calles interiores de una manzana a cambio de una ampliación del periférico para el doble piso. Sin embargo, cuando compramos el toreo, que era la parte central y más grande y más cara de todo el ensamblaje de tierra que tuvimos que hacer, pues no sabíamos o no teníamos la certeza de que íbamos a poder conseguir todos los demás. Pero tampoco puede uno amarrar de saliva todo hasta poder tener la operación completa, porque si no, alguien más, algún otro desarrollador va a llegar, se va a meter o algo va a pasar que se va a echar a perder la oportunidad cuando todo el mundo se entere, ¿no? Entonces, en el caso del toreo tuvimos que comprar los 24,000 metros cuadrados del desplante del antiguo toreo que todos ustedes conocieron, que era el domo inacabado que estuvo ahí durante más de 60 años, y después, ya teniendo ese firme, negociar una gasolinera que era de un grupo económico muy importante y que solo nos la quiso vender porque tenía demasiados socios y pensaba que era un buen momento para resolver problemas hereditarios y una serie de broncas. O sea, no tenía nada que ver ni con lo inmobiliario ni con el negocio era muy bueno. Compramos unos cines, o nos aportaron unos cines que estaban ahí, nos aportaron también un taller mecánico, lo compramos, y luego el último pedazo se lo tuvimos que comprar a lo que parecía un dueño, porque era un antiguo antro de soldados, imagínense, un rodeo cerrado, y pusimos un letrero a ver si aparecía el dueño, nunca apareció, hasta que alguien nos dijo, no, es un señor que vive en Acapulco, pero nunca viene, pero no sé qué. Entonces lo buscamos, los abogados de la empresa obviamente tenían los pelos parados, dijeron, tú no le puedes comprar ese terreno a un tipo que ni paga impuestos, que la escritura está a nombre de alguien más, que su notario está en un pueblo de Michoacán de 300 habitantes, o sea, todo sonaba muy feo, ¿no? Finalmente, en contra de los abogados, lo compramos y lo pudimos ensamblar al resto de los terrenos, lo regularizamos y finalmente pudimos armar un rompecabezas que acabó siendo de 30 y tantas piezas. Cuando pusimos los 5 terrenos, más los segmentos de vialidad que tuvieron que ir al Cabildo Municipal, después al Congreso Estatal, una serie de procesos valoratorios y todo lo demás, hasta finalmente lograr tener un terreno de casi 50,000 metros, que es donde pudimos levantar el complejo de usos mixtos, que tiene un componente muy, muy importante de oficinas, 120,000 metros cuadrados en 3 torres, y que pues finalmente creemos que incluso está creando un nuevo corredor de oficinas en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Wow, qué interesante, Jorge, muchas gracias. Sin duda un reto poder hacer todo este trabajo y riesgos tomados con mucho valor para poder tener ese terreno y este gran proyecto que hoy todos conocemos como el toreo. Paco, ahora yo quería preguntarte a ti, en esos 30 años, bueno, de vida de Arquitectoma, y tú un poquito más, pero como arquitecto, ¿cuáles son las tendencias que hoy tú ves en el desarrollo de las oficinas en México? ¿Qué cambios has visto desde el punto de vista técnico y de eficiencias? Y en fin, ¿qué elementos crees tú que son hoy los que están marcando la pauta hacia el futuro? Bueno, como bien dices, Luis, en el tiempo ha cambiado mucho, y más recientemente, inclusive pues en México antes teníamos situaciones de inestabilidad económica que no te permitían hacer proyectos de grandes dimensiones ni planear a mayor tiempo, ¿no? Entonces, gracias a que vivimos en una mejor
situación o en una situación más estable, donde promueve una inversión mayor, podemos accesar tanto a proyectos de magnitudes grandes, también como a dar mucho más lujo y mejores elementos en cada uno de los edificios. Yo te diría, la verticalidad es uno de los elementos importantes ahora, sobre todo en nuestra ciudad. Como bien lo dijo también Jorge, la tierra es difícil de conseguir, además de precios caros, entonces se explota al máximo. Entonces vemos construcciones muy verticales y la tecnología nos ha permitido flexibilizar los espacios. La ingeniería en México es muy buena y tenemos ya también concretos de altas resistencias, aceros de altas resistencias, entonces podemos hacer plantas bastante libres, muy flexibles, de dimensiones grandes, alrededor de 1.500 metros cuadrados para arriba, que eso facilita mucho la operación a empresas grandes. Las alturas de entrepisos es un factor también que ha cambiado mucho. Recuerdo que al principio, cuando hacíamos oficinas, había el famoso dato de los 8 pies, que tenías alturas libres de 2.75 en las oficinas y con eso la gente estaba feliz. Teodoro González de León fue el primero que se aventó entre pisos de 4 metros de altura y ahorita no puedes pensar tú ningún edificio corporativo que tenga menos de esa dimensión. Recuerdo cuando arrancó Santa Fe que había ciertas limitantes de altura, mucha gente metía más entrepisos para tener más áreas rentables. Ahorita si hicieras eso, tu edificio estaría totalmente vacío. También dentro de las atribuciones que hay ahora es la responsabilidad con la propia ciudad. Todos los edificios tenemos que tener una facilidad de accesos y salidas vehiculares, inclusive donar gran parte de las plantas bajas para hacer ese tipo de maniobras mucho más eficientes, y también amenidades, inclusive en edificios de oficinas que antes solo se manejaban en vivienda. Ya todos los edificios de oficina contemplan gimnasios, contemplan cafeterías, comedores, etcétera. Entonces el mismo programa arquitectónico que antes era simplemente estacionamientos y espacios rentables ha cambiado. Muchísimas gracias, Paco. Pues ya ahora dirigiéndome a mi amigo Elías, que la verdad es impresionante la trayectoria que en estos 10 años ha tenido ZKC y tú al frente de este grupo joven, entusiasta grupo desarrollador. Comentaba tanto Jorge como Francisco de los usos mixtos. ¿Tú crees que este tema de usos mixtos en una ciudad como la de México es una moda o es una tendencia que llegó para quedarse? Gracias, Luis. Definitivamente considero que es una tendencia que llegó para quedarse. Viene alineado con una tendencia mundial de verticalización y densificación de ciudades, como bien lo dijo Paco y Jorge, y que obedece principalmente a la escasez de suelo urbano de calidad, ¿no? Lo cual te lleva a utilizar toda la intensidad de construcción en cada uno de los terrenos que se logran hacer, porque como bien lo dijo Jorge, pues no existen terrenos en la Ciudad de México, sino más bien hay que ir armando un rompecabezas, ¿no? Y concebirlo de esa manera. Bien, esto a su vez viene y se explica de una tendencia mundial de migración de la gente del campo hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades. Y por otro lado, el déficit fiscal que tienen los gobiernos locales hace inviable totalmente la expansión de la mancha urbana. Entonces, lo vimos en el sexenio pasado, que hubo un cambio en la política pública para los desarrollos de vivienda, en donde se contuvo totalmente el crecimiento de la mancha urbana, y lo que se espera hoy en día es que cada vez más haya una concentración en la ciudad y veamos el crecimiento vertical, ¿no? Por otro lado, como desarrollador o como inversionista, pues hace mucho sentido complementar diferentes giros en el mismo desarrollo, ¿no? Porque se logran sinergias tanto financieras, técnicas y de diversa índole, ¿no? Por ejemplo, combinar en un mismo desarrollo oficinas con hotel, pues logras optimizar el número de cajones de estacionamiento y por consiguiente reducir la cantidad de sótanos y hacerlo más eficiente. Y bien, si le integras todavía un componente comercial,
financiar un desarrollo de este tipo, dado que en el hotel y principalmente en comercial se da el tema de pre-lease, es mucho más fácil que financiar un proyecto de oficinas exclusivamente, ¿no? Por otro lado, visto desde la óptica del usuario, en realidad también es una gran ventaja tener diversos usos y diversos servicios integrados en una misma ubicación, ¿no? Lo hemos visto en otras ciudades del mundo que ha funcionado como clústeres, y me parece que hoy en día, con el tiempo que se requiere para moverse de la casa al trabajo, a otro tipo de lugares, lo más lógico sería integrar los diferentes espacios en ubicaciones y generar pequeños clústeres en donde se tenga todo cerca, ¿no? De una manera conveniente. Es lo que vemos nosotros, Luis. Muchas gracias, Elías. Coincido totalmente contigo. La verdad es que la satisfacción de los clientes, de las empresas que nosotros hemos representado para acercar a desarrollos como Reforma 222 y actualmente el Toreo es magnífica, porque precisamente yo digo que los proyectos de usos mixtos o las oficinas con usos complementarios se traducen en calidad de vida, sobre todo en una ciudad como la de México, donde pues el tráfico es tan tedioso, donde el tema de seguridad sigue siendo un factor a considerar. Tener resueltas las áreas de esparcimiento, las áreas de negocio y las áreas incluso de convivencia con familiares y amigos en un mismo lugar resulta muy conveniente, y coincido contigo que no es una moda, sino que es una tendencia clara que llegó para quedarse, y el reto está en lo que comentaba ahorita Jorge: cómo crear esos terrenos que nos permitan los proyectos de una escala que acceda a este tipo de usos, ¿no? Y hablabas tú ahorita un poquito, y se le quiero pasar inevitablemente a Jorge, la referencia con el gobierno local. ¿Cuál es el papel que juega nuestros gobiernos en el desarrollo inmobiliario de proyectos de gran escala, Jorge? Bueno, si dijimos que hay escasez de tierra, ahora tenemos que decir que hay una escasez todavía mayor de permisos. Creo que todos estamos ciertos de que las regulaciones en materia de desarrollo urbano y en materia de desarrollo inmobiliario se han ido incrementando con el paso de los años. La democracia en la Ciudad de México trajo muchas cosas buenas, pero una cosa que no trajo fue la simplificación de los trámites ni la responsabilidad de las autoridades. Cuando yo fui hace más de 25 años el equivalente a secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Distrito Federal, yo solito, era una enorme responsabilidad, por cierto, yo podía cambiar el uso del suelo de un terreno, dar el equivalente a lo que ahora es impacto urbano, que no era más que una hojita, no había impacto ambiental, y podía dar la licencia de construcción, es decir, yo podía dar todo el proceso completo de principio a fin. Actualmente el secretario de Desarrollo Urbano, que tiene un nombre mucho más elegante que el que yo tenía, que tiene guaruras que yo no tenía, que tiene unas oficinotas que yo no tenía, no puede dar una licencia. La comparte con la Secretaría del Medio Ambiente, con la Secretaría de Movilidad, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con la Asamblea Legislativa y con las delegaciones. Y las delegaciones antes tenían un jefe, que era el jefe de gobierno, o sea, había una línea vertical que era el presidente, el regente y el delegado. Y ahora los delegados son independientes, y aunque sean del mismo partido que el jefe de gobierno, pues simplemente no les puede dar órdenes. Hay lugares donde las cosas son diferentes. Estamos haciendo un desarrollo en Puebla, un centro comercial, y las licencias nos las dieron en 2 semanas. El gobernador instruyó a sus colaboradores a la antigüita. Cuando se lo comenté a un funcionario del DF me dijo: es que es una dictadura. Le digo: pues sí, probablemente sea una dictadura, pero en 2 semanas tienes lo que aquí, que somos amigos de ustedes, que invertimos mucho en la ciudad, no podemos tener en más de un año, ¿no? Entonces, sí hay un tema ahí complicado, lo saben los funcionarios, hay una buena actitud del jefe de gobierno, del secretario de Desarrollo Urbano y todo, pero ya la maraña legislativa y burocrática es tan grande que es muy, muy complicado hacerlo. Y el otro problema es que, por lo que decía Paco y por lo que decía Elías, los desarrollos se han sofisticado tanto que ya no caben en la normatividad. O sea, cuando uno hace cosas grandes, inevitablemente se enfrenta a la normatividad. O sea, no hay manera en que una cosa grande de usos mixtos pueda caber bien, ¿no? Por ejemplo,
A veces te dicen, en Paseo de la Reforma, en un terreno de 1000 metros, que son de los poquitos que quedan, tienes que dejar el 30% de área libre. Pues si dejas el 30% de área libre ya no hay desarrollo. Y poder quitar ese 30% de área libre pues se convierte en un trámite adicional súper complicado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que nos están fallando. La Ciudad de México, a pesar de su dinámica que todos reconocemos, pero sin embargo las cifras oficiales y el último informe de la OCDE que se presentó hace poco dicen que estamos perdiendo competitividad, que no estamos generando los empleos que debemos. Y, por ejemplo, en el caso de la vivienda ya vimos como la falta de licencias está provocando un incremento en los precios que no acaba siendo bueno para nadie más que para los desarrolladores que sí tienen producto que vender, pero todos los demás están empezando a tener problemas y hemos tenido una inflación de doble dígito. En el caso de las oficinas, el tema es un poco más complejo porque aunque no hay muchas licencias, sin embargo sí se pudo producir porque hay muchos corredores, el millón de metros cuadrados que están en construcción que nos va a hacer llegar a los 5 y se ha logrado un precario equilibrio en los precios, ¿no? O sea, tenemos una situación muy rara donde al mismo tiempo tenemos una oferta histórica y una estabilidad de precios, que eso pues quiere decir que algo bueno está funcionando. Gracias, Jorge. Sí, siempre es importante la participación para facilitar o entorpecer el desarrollo inmobiliario del gobierno y que bueno que por lo menos hay una conciencia de los gobiernos en que su participación es fundamental para nuestro desarrollo. Paco, pues abusando un poquito de esto que nos platicabas de cómo has visto la evolución de las oficinas en nuestro país, a mí me preguntan muy seguido del tema LEED, de la certificación esta sustentable LEED, y sabemos que hay básico, plata, oro y platino, incluso ya hay algunos edificios platino en México como la Torre Virreyes. ¿Cuál es, en tu opinión, la importancia de que un edificio hoy esté certificado LEED y qué dificultades enfrentaría en el mercado actual de no serlo? Para mi gusto ya no es una decisión optativa en un mercado de oficinas tan competido. Si te diriges al mercado AAA, definitivamente tiene que ser LEED. Y remontándome un poquito, el tema LEED es una certificación pues, inventada por un instituto americano. En Europa siempre ha existido esa preocupación por la sustentabilidad desde hace muchísimos años. Los gringos, algún gringo hábil se vio listo, inventó esta certificación que tiene su complejidad porque tienes que hacerlo desde que estás en la parte de proyecto, integrar todos sus lineamientos y después en la fase de construcción. En sí lo que tiende es hacer los edificios sustentables, lo cual al final del día trae beneficios al desarrollador y a los inversionistas, porque eso te acaba rindiendo en temas de economía, ¿no? Al eficientar temas de energía, temas de agua, etcétera, pues por un lado ya lo estás recuperando. Cuando iniciaron estos temas, todos los sistemas eran mucho más costosos y te tardabas alrededor de 8 a 10 años en recuperar tu inversión, pero ahorita en edificios que para la mayoría son patrimoniales o de fibras, pues eso se recupera en alrededor de 3 a 4 años y de ahí para adelante tienes un beneficio muy importante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ya no es optativo. Perfecto. Sí, vemos que también no es una moda, es una tendencia que llegó para quedarse y coincido contigo, creo que hoy un edificio de cierta envergadura, si no tiene una certificación sustentable, nace viejo, ¿no? Elías, pues hace apenas 4 años no existían las fibras en México, los famosos REITs internacionales, y hoy han inyectado un dinamismo impresionante al mercado. Hoy tenemos, si no me equivoco, creo que 15 fibras, de las cuales 16 ya, 20 ya, 10. Algunas muy especializadas, pero sobre todo pues las fibras que han entrado en varios usos han definitivamente cambiado la dinámica del mercado. Ustedes, y yo te he escuchado decirlo, son una especie de fibra privada y sé que te has entusiasmado y te has dedicado mucho al estudio de las fibras en México y en el mundo. ¿Qué cambios o qué también tendencias ves de las fibras y el impacto a nuestro mercado desde tu punto de vista? Gracias, Luis.
Nosotros lo que vemos en el caso de las fibras es que la tendencia natural que viene ahora es la especialización en cuanto al tipo de activo, el tamaño de los activos que van a tener las fibras y por otro lado una segmentación por zonas geográficas, ¿no? Eso ya se ha dado en otros países, el más representativo, Estados Unidos, y claramente se va a tener que ir especializando a un nivel en donde el inversionista se sienta muy cómodo y muy confiado en dónde está metiendo los recursos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lo que vemos es un cambio en cuanto a que las siguientes fibras deberían de tener cada vez más un equipo de management interno y no externo como las primeras que se crearon, y una alineación total de incentivos entre el management y los inversionistas, de tal manera que también sea muy claro la generación de valor hacia los mismos, ¿no? Vemos que van a seguir habiendo muchos recursos institucionales para que estas fibras, que hoy en día aproximadamente son 11, pues sigan todavía creciendo en número. Quizás viéramos unas 20 o 25 fibras, ¿no? Ya existentes en los próximos años. Y un jugador clave en la inyección de estos recursos pues son las AFORES y los fondos de pensiones, principalmente mexicanos, pero también internacionales. En el caso de las AFORES, que los activos en administración hoy en día pues son de más de 160,000 millones de dólares y donde tienen un 10% de límite para poder invertir en instrumentos alternativos como serían las fibras y SECADES, pues vemos que todavía hay bastante espacio, ¿no? Para que puedan surgir nuevas fibras, y eso sin considerar todavía a los inversionistas extranjeros, institucionales, aseguradoras y pues bueno, personas físicas también, ¿no? Por otro lado, también vemos que las fibras han sido un jugador clave en la inyección de recursos al mercado inmobiliario, ¿no? Y eso ha hecho también que los precios suban, los cap rates cada vez sean mucho más compresos o mucho más pegados, pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque como todos saben, vamos a empezar un ciclo alcista en las tasas de interés y los rendimientos de las fibras están estrictamente relacionados con eso, y a su vez el precio de los títulos también está vinculado con los rendimientos, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Y por otro lado, que haga sentido invertir en fibras en México, teniendo como referencia las fibras o los REITs en Estados Unidos, que son los más exitosos y especializados, ¿no? Hablando, por ejemplo, de oficinas, un Boston Properties, ¿no? Que pudiera llegar a valer 50, 60 mil millones de dólares de market cap, pues el inversionista lo que vería, alguien que maneja un fondo de pensiones en Estados Unidos, lo que diría es, oye, pues si tengo la posibilidad de invertir en este REIT con un riesgo pues, prácticamente cero, porque son edificios de oficinas en Nueva York, en Washington, en Chicago, en San Francisco, pues necesitaría pedirle un premio adicional para poder llevar mi capital a México, ¿no? En donde hay un riesgo país, un riesgo cambiario, etcétera, ¿no? El fortalecimiento también del gobierno corporativo es uno de los retos que veo en las fibras. Y finalmente, otro de los obstáculos que tienen que vencer las fibras en cuanto a los números que den es que pues, se ve que en los próximos meses van a empezar a surgir la famosa fibra E, ¿no? Que van a estar invirtiendo en todo tipo de activos de infraestructura y principalmente con el sector energético. Entonces, por su naturaleza, son instrumentos que al menos el rendimiento líquido debiera de ser más alto que el de las inmobiliarias. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que se sigan dando los números para que las fibras en México sean atractivas, ¿no? Como instrumentos de inversión. Muchas gracias, Elías. Sí, coincido contigo también. Hay mucho espacio para el crecimiento y consolidación de las fibras que son realmente muy nuevas en nuestro sector mexicano.
Antes de pasar a algunas preguntas, yo quiero pues compartir el orgullo de dedicarme a las oficinas en la Ciudad de México, que hoy nuestros proyectos de oficina compiten con los de cualquier capital del mundo. La verdad, estamos hoy logrando edificios con la calidad arquitectónica, la eficiencia, la seguridad de vida y cumpliendo con los estándares internacionales más exigentes, al grado que vemos que muchas empresas multinacionales ponen como ejemplo su sede en la Ciudad de México, comparándolos con otros muchos edificios del mundo. Y la verdad es que hoy también vemos que el mercado de oficinas de la Ciudad de México, si bien es cierto que ya rebasó los 5 millones de metros, hay un gran reto, que es que en este momento que estamos hablando hay 1.7 millones de metros cuadrados en construcción y hay otro millón y fracción anunciado, quiere decir con proyectos de terrenos ya adquiridos, con licencia y proyecto definido. Entonces, la segmentación de los mercados por corredor creo que es algo que hay que atender. Es muy diferente los precios y el tipo de usuarios que vienen a la zona central de negocios como es Lomas, Polanco y Reforma, a lo que podemos encontrar en zonas suburbanas como Santa Fe, Interlomas y el sur, ¿no? Incluso Periférico Sur. Pero en este orden de ideas, ustedes, ¿cuál sería de una manera, pues sabemos que hay muchos desarrolladores dentro de esta oficina, cuáles serían algunas de las recomendaciones que les harían a alguien que está pensando en iniciar un proyecto de oficinas en este momento en la Ciudad de México? No sé si alguno de ustedes quisiera tomar. Mi recomendación sería analizar muy bien el tipo de mercado al que van por el corredor y no echar las campanas al vuelo a pesar de la estabilidad que ha mostrado el mercado de oficinas en los últimos 4 años. No sé si alguno de ustedes quisiera dar algún consejo a amigos desarrolladores que estén por arrancar algún proyecto de usos mixtos o con un componente importante de oficinas. George. Bueno, creo que medio lo dijiste. Lo primero es pensar bien en qué zona de la ciudad o en qué tipo de corredor, porque lo que hemos visto en los últimos probablemente 15 años es que los precios de los productos inmobiliarios se han diferenciado ya de manera muy clara por corredor. Hace un par de décadas, las mismas oficinas en Santa Fe, en Reforma, en Interlomas, en cualquier lado, el mismo edificio tendía a valer más o menos lo mismo, y lo mismo pasaba con el mercado de vivienda. Y hoy hay probablemente cambios hasta del 100% en el precio de renta de las oficinas, si el edificio está ubicado en Las Lomas o si el edificio está ubicado en Interlomas, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar en términos de corredores. Sí hay mucha oferta, pero hay algunos corredores donde la oferta es poca. Y tiene mucho que ver también con que no hay terrenos y que las barreras de entrada son muy altas por todos estos temas que ya comenté en mi primera intervención. La otra cosa es que, como la competencia es muy grande, sí hay que hacer las cosas muy bien hechas y hay que hacer las cosas diferentes al resto de los desarrolladores. Siempre hay que dar un poco más. Esto es algo que la competencia produce y que siempre es en beneficio de la ciudad, por un lado, porque es parte de lo que la gente evalúa, y del consumidor final en términos generales, ¿no? Aquí ya se habló que hay que tener gimnasios, hay que tener oferta de comida, las entradas y salidas tienen que ser buenas, si puede uno tener un espacio abierto, cercano, colindante o adentro o en la azotea o algo por el estilo, eso también abona una buena comercialización. Los arquitectos también cuentan, o sea, es muy difícil de medir, pero yo estoy seguro que hay proyectos como los que nosotros hemos hecho con Teodoro González de León, donde el arquitecto le añade a lo mejor un par de dólares al precio de renta, porque sí cuentan el prestigio del edificio, en la firma, etcétera. En el caso de los departamentos me queda claro que esto es cierto. En Reforma 222 vendimos muchos departamentos a arquitectos y los compraban no porque fuéramos nosotros ni porque fuera Reforma, sino por el arquitecto. Querían tener una pieza o coleccionar una pieza de un arquitecto famoso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que hay que tomar en cuenta. Muy bien. Bueno, coincido totalmente con lo que dice Jorge y solo me gustaría agregar que hoy en día tenemos que estar más abiertos y más creativos a buscar soluciones hacia los futuros tenants, ¿no? Uno de las modas que se ha dado recientemente es financiar dentro de los valores de renta los famosos TIs o Tenant Improvements, que es una práctica común en Estados Unidos. Y me parece que cada vez más va a ser importante considerar eso dentro de los nuevos desarrollos, ¿no? Y por otro lado, no estar confiados en que
por tener un buen terreno con superficies o plantas mayores a 1.200, 1.500 metros y con un buen arquitecto y certificación LEED es suficiente. Eso lo vemos ya como un ticket de entrada y algo necesario para poder estar en el mercado, ¿no? Entonces, tenemos que dar todavía un plus adicional a los tenues. Sí, perfecto. Yo coincido contigo. Yo creo que hay estándares mínimos de calidad que espera el mercado y que si no cumplimos con ellos, definitivamente el edificio nace obsoleto y seguramente va a tener dificultades en su comercialización. Uno de los temas que se han mencionado recurrentemente aquí en el Congreso es la especialización, y yo creo que la recomendación que yo haría es acérquense a los expertos, a los profesionales en cada materia, para que no nos equivoquemos, porque sí podemos llevarnos un dolor de cabeza si nos equivocamos del tipo de producto y la expectativa de precio al que podemos rentar o vender nuestro edificio de oficinas. Tengo algunas preguntas aquí que, si les parece bien, vamos a darle ya cabida. Aquí hay una expresa que a lo mejor, Paco, tú nos quieres contestar, sobre mitigación vial. Ponen como ejemplo lo que sucedió cuando se hizo el conjunto Antara, que se hizo un desnivel ahí en Ejército Nacional, y en contrapartida dicen, ¿y por qué en este conjunto donde se encuentra Carso, el Museo Sumaya, Jumex y todo eso, no se hizo nada, que es discrecional de la autoridad? No sé si quieras contestar, Paco, y a lo mejor complementar algo tú, Jorge. Sí, cómo no. Yo creo que, como lo comentábamos desde el inicio del panel, el tema de mitigación vial es definitivo, un compromiso que debemos de tener todos los desarrolladores, e inclusive también las autoridades, supuestamente a través de los famosos estudios de impacto urbano, deberían de estar haciendo ese tipo de recomendaciones que son muy claros en los dos ejemplos que mencionaste. En el tema de Carso, pues es un complejo francamente conflictivo, donde las vialidades son muy angustiantes, muy pequeñas, no hay las plazas, pues se dedicaron a los museos o a los teatros, pero el tema vehicular está muy resuelto, y no solo creó un caos en esa zona, sino que por la sobredensificación ha creado un caos en Polanco. Polanco está muy restringido, muy limitado, pero toda la gente que accesa a toda esa nueva parte del nuevo Polanco está angustiando esas partes de la ciudad. Entonces, en definitiva, se tiene que mitigar, estar cerca de lugares donde haya transporte público, planear algunas. Regreso un poco al caso de Santa Fe. Santa Fe fue una planeación donde le dieron a arquitectos y no a urbanistas la planeación, entonces no se pensó nada del transporte público, no había paradas de camiones, sitios de taxis, etcétera. Entonces se tienen que incorporar todo ese tipo de sistemas en estos edificios, y eso va también un poco pegado con el tema LEED, el tema de si estás en la parte baja de la ciudad, incentivar el uso de bicicleta, el facilitar al peatón también el no estar utilizando su automóvil, y al tener edificios de usos mixtos, como mencionó Elías, también evitas desplazamientos por la ciudad. Correcto. Jorge, ¿quieres agregar algo con este tema de mitigación vial? Sí, bueno, yo creo que este es el problema más grave al que se enfrenta la industria inmobiliaria, y no se va a arreglar fácil ni pronto. Cuando entra uno en conflicto con los grupos vecinales, se genera como toda una gama, un abanico de protestas o de reclamos que al final se van resolviendo, ¿no? Cuando hicimos nuestra famosa Torre de las Lomas, empezamos que iban a chocar los aviones, les demostramos que no iban a chocar, que se iba a hundir la colonia en el agujero, les demostramos que no se iba a hundir la colonia en el agujero, que íbamos a dejar sin agua a la colonia, les demostramos que usábamos menos agua en el nuevo edificio LEED que lo que usaba la gasolinera. Pero cuando llega uno al tráfico ya no puede uno demostrar nada, porque lo que es real es que la congestión y el tráfico en la Ciudad de México se van a seguir incrementando los próximos años por una ausencia de políticas públicas enérgicas y claras. El primer gran tema, yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo lo mejor que se pueda, y si puede uno hacer un paso de desnivel o un mejor acceso, eso siempre hay que hacerlo, pero eso no va a arreglar mucho, porque además hay otro tema que distorsiona todo. Los edificios no creamos a los coches. O sea, la gente dice, ya no hagan más edificios para que no haya más coches. Oye,
Yo nunca he visto un edificio que invente coches. Pero ¿cuántos hijos tienes? No, pues tengo 4. ¿Y cuántos coches tienes? No, pues tengo 3 porque el otro tiene 8 años. Oye, y cuando tenga 16 va a tener… Sí, pues claro que va a tener coche. O sea, el problema de los coches es el problema de la demografía y de una mala política pública. Ya llegamos a 5 millones de coches, uno por cada metro cuadrado de oficinas. En las secciones de negocios de los periódicos, en las de ciudad ve uno que la congestión es muy alta y que todos estamos preocupados. Y en las de negocios ve uno que nuestra industria automotriz es una de las más potentes del mundo. Hace 2 semanas anunciaron que se vendieron internamente en México de enero a octubre 1 millón de coches. Y todo el mundo está muy contento en la sección de negocios. Y ese 1 millón de coches, el 40% se vendió en la zona metropolitana. Y como no tenemos ninguna política, porque no nos atrevemos por populismo a castigar a los coches viejos, a las carcachas, a los contaminantes, etcétera, entonces lo que hacemos es que el parque vehicular aumenta todos los días, ya les dije, en 300 o 400 mil coches al año, y lo que también hemos hecho es abaratar todos los coches. Entonces ahora uno por 8,000 pesos se puede comprar un coche que camina, y como el transporte público es tan malo, porque sí suena bonito lo de la bicicleta y todo, pero si alguien vive en Iztapalapa y trabaja en Polanco, que hay mucha gente que pasa eso, gente clase media que necesita el coche, que no va a venir en transporte público porque no va a ser 4 horas, va a ser 2 en su coche, pues lo va a traer. Entonces ahí sí tenemos, yo creo que un tema de emergencia. Yo creo que este verano se rompió un umbral que hizo que la ciudad esté mucho más congestionada. Ayuda que las obras están mal planeadas, ayudan las manifestaciones, pero al final lo que está causando el problema es el incremento en el número de autos. Vamos a llegar a 10 millones de autos, porque somos 22 millones de gentes, la población está envejeciendo, hay cada vez más adultos jóvenes, hay crédito, todo el mundo quiere tener un coche, en todo el mundo los chinos quieren tener un coche, los hindúes quieren tener un coche, todo el mundo quiere tener un coche, y tenemos ahorita un coche por cada 4 habitantes, vamos a llegar a un coche por cada 2, como sucede en muchas de las ciudades importantes del mundo. Y el problema no es cuántos coches haya, sino cómo se usen. En ciudades como las que nos gustan, Londres, Nueva York, etcétera, la gente tiene su coche, pero no lo usa para ir a las zonas céntricas y todo lo más. ¿Por qué? Pues porque hay un buen transporte público y porque es caro usar el auto. Entonces, esa política es a la que tendríamos que avanzar y francamente yo no la veo. O sea, creo que ni siquiera tenemos el diagnóstico claro y creemos que con obras viales vamos a resolver el problema de la congestión. No lo vamos a resolver. Muchas gracias. El tiempo se nos empieza a acabar, pero sí el tema de los estacionamientos y de los autos en la Ciudad de México no se ve que se vaya a resolver en un corto plazo y hay que tomarlo muy en cuenta. Y de ahí también los beneficios de los proyectos de usos mixtos, ¿no? Y con un efectivo transporte público para quien puedan darse esa oportunidad. Bueno, hay muchas preguntas, pero finalmente hay una que recurrente, aquí hay 3 en el mismo sentido de qué ciudades vemos como viables para el desarrollo de oficinas además de la Ciudad de México. No sé si alguien lo quiera contestar. Evidentemente Guadalajara y Monterrey traen una dinámica interesante, pero Elías, ¿qué otras ciudades secundarias ves tú como viables o sigues viendo muy focalizado el tema de oficinas en la capital de la ciudad, del país? Bueno, nosotros vemos la Ciudad de México como el mercado realmente consolidado y en donde mientras no te salgas de los estándares y de los corredores que son aceptados, pues el riesgo en realidad es bajo, ¿no? Sin embargo, hay otras ciudades que deberían de empezar a madurar este mercado y a migrar de un sistema totalmente informal de oficinas que se maneja hasta en casas o en espacios improvisados hacia espacios más corporativos, ¿no? Eso, por ejemplo, ha venido pasando en la ciudad de Cancún, ¿no? Que es una ciudad con un poco más de 1 millón de habitantes y de repente se empezaron a desarrollar edificios de oficinas. El problema con eso es que también se excedió, digamos, la expectativa y durante mucho tiempo varios de esos edificios estuvieron vacíos, ¿no? Entonces, hay varias ciudades que tienen ese potencial en un mediano o hasta largo plazo. Digo, las naturales obviamente serían Guadalajara, Monterrey, ciudades en el Bajío como León, veríamos a lo mejor Puebla, Querétaro, ¿no? En donde definitivamente debería de consolidarse la parte de oficinas o inclusive ver la movilidad de grandes corporativos hacia ciudades de este tipo, ¿no? Como lo que pasó en Querétaro con Santander, con más de 40,000 metros cuadrados, porque pues ya no hace sentido tenerlo en México, en la Ciudad de México, que es mucho más caro, ¿no?
Pero yo creo que hay que tener cuidado y mesura en eso, porque no son mercados maduros, son más bien vírgenes, y hay que ir muy de la mano con todo ese desarrollo inmobiliario y con la demanda que hay ahí. Muy bien, pues no me queda más que agradecer, se nos agotó el tiempo. Esto es un tema apasionante, el de oficinas, creo que da mucho de qué hablar, pero la verdad yo me siento muy honrado de que hayan aceptado participar Jorge Gamboa de Buen, Francisco Martín del Campo y Elías Camaji como de verdaderas instituciones dentro del desarrollo de oficinas de nuestro país. Y agradecer también a los organizadores de este evento el haberme considerado para algo que a mí me apasiona, que es la comercialización de oficinas. Yo la última recomendación para todos es acérquense a los que conocen, acérquense a los expertos. Hoy hay despachos de arquitectos, de constructores, de comercializadores altamente especializados en cada nicho del mercado, y pues mi consejo es, si nos asesoramos adecuadamente, la oportunidad de éxito será mayor. Muchísimas gracias a todos, gracias por su atención y felicidades.